A continuación, realizaremos una introducción a Divos de forma general, teniendo en cuenta sus pilares fundamentales: la integración, la entrega y el despliegue continuos. Estaremos definiendo y diseñando un pipeline de despliegue continuo para luego automatizarlo en un proveedor de nube o alguna herramienta como Jenkins o Terraform. Sin embargo, antes de adentrarnos, conozcamos e identifiquemos los antecedentes y causas que motivaron la aparición de Divos, y para ello veamos un poco de historia. El modelo de desarrollo en cascada. Anteriormente se desarrollaba software utilizando el modelo o metodología de desarrollo en cascada, que consiste en un procedimiento lineal, el cual se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases del proyecto. Contrario a los modelos iterativos e incrementales de hoy en día utilizados en las metodologías ágiles. Cada una de las fases en el modelo de cascada se ejecuta tan solo una vez. Los resultados de cada fase sirven como entrada, es decir, como punto de partida para la siguiente fase. El modelo en cascada consistía entonces en hacer un análisis de requerimientos del sistema, del software. El cliente era tenido en cuenta en esta fase. Se realizaba un diseño de cómo iba a quedar la aplicación. En algunos casos se hacía un prototipo, el cual se le enseñaba y se validaba con el cliente. Luego la implementación o desarrollo por parte del equipo de developers. Pasábamos a las pruebas, ya fueran estas unitarias o pruebas de integración. Se realizaba la implementación o despliegue y al final venía una fase de mantenimiento. Hasta que el producto no fuera desarrollado, no se entregaba. Es decir, podían pasar 6 meses, un año o 2 años o quizás muchos más. Teníamos proyectos eternos en el tiempo. El modelo de desarrollo en cascada, al no ser iterativo, nos encontramos con los problemas que hemos visto muchas veces o bien en algunos proyectos de desarrollo que todavía utilizan esta metodología. Y es como sabemos que el desarrollo de productos software, los requisitos son cambiantes, las expectativas cambian, las tecnologías con las que desarrollamos también cambian en el tiempo, como igual lo hacen también los frameworks. En conclusión, lo único constante en el desarrollo de software es el cambio. El modelo cascada hacía que el proyecto y el producto que se desarrollara fuera muy rígido para su entorno. A menudo uno se encontraba que al final del proyecto lo que se hizo no cumplía tan bien como debiera ser a las expectativas del cliente, que probablemente habían cambiado e incluso no se habían logrado recoger de manera adecuada los requisitos o no se habían logrado elicitar y o documentar correctamente. A raíz de lo anterior, empezaron a surgir otras metodologías de desarrollo de software como fueron el proceso unificado de Rational. El proceso unificado de desarrollo de software, o simplemente proceso unificado, es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. El refinamiento más conocido y documentado del proceso unificado es el proceso unificado de Rational, o simplemente UP. El proceso unificado es básicamente el modelo cascada con un par de etapas más, y fue IBM quien introdujo la metodología a la cual llamó el Rational Unified Process, que era un modelo cascada iterativo. IBM proponía unas etapas desde la concepción hasta el despliegue. La idea principal era que a medida en que se avanzaba en las diferentes etapas del proyecto, se iban realizando actividades de ingeniería de requisitos, de análisis, de diseño, de codificación, siendo más flexible al ser de una manera iterativa. Surge o nos encontramos con otro problema, y era que el Rational Unified Process era todo menos racional en cuanto a varios artefactos. Tenía una infinidad de procesos, demasiado actividades asociadas. Tenemos claro
que en la adopción de una metodología no se tiene una adopción completa. Sin embargo, RUT era una metodología muy orientada a la documentación. Había que tener una especificación de requisitos con ciertas plantillas, una gran cantidad de diagramas UML y muchas otras cosas más. Otra situación que llevó a esta evolución en la que estamos fueron las instalaciones manuales de infraestructura. Aún hoy en día, ese sigue siendo el presente de muchos de nosotros en muchos proyectos y en muchas empresas. Seguramente a muchos de nosotros, al menos en lo personal, me ha tocado en determinados proyectos seguir una serie de pasos de configuración a través de un manual para instalar el servidor de aplicaciones, para configurarlo, para instalar X o Y herramienta, configurar ambientes o entornos de ejecución. La instalación manual de infraestructura, siguiendo los manuales paso a paso, haciéndolo quizás para cada máquina, en cada proyecto, empezó a generar algunos problemas, los cuales veremos a continuación. Uno de los problemas es la homologación de ambientes. Cuando se tienen múltiples equipos, se da el caso de que una aplicación, al ser configurada como lo indica el manual de despliegue, en ocasiones no está actualizado y se configura en una versión diferente. En ocasiones también se presenta que hay que configurar un nuevo parámetro, por ejemplo, una llave principal o foránea en una base de datos o alguna variable en un archivo. Y si el manual no está versionado y actualizado, se generan problemas en los diferentes ambientes de desarrollo, pruebas y producción. Y eso conlleva a pérdidas de tiempo. Otro problema con el que nos encontramos es un problema de compatibilidad. Frecuentemente se quiere instalar y configurar un servidor y se empieza a seguir un conjunto de pasos que se encuentran posiblemente en la página del proveedor o buscando por internet, y resulta que ese conjunto de pasos lo realizó la persona que escribió el manual en un sistema o configuración distinta al que tenemos que realizar. Por ejemplo, en otra versión del sistema operativo u otra característica relevante y diferente a las características del servidor que tenemos. Ante estos problemas de homologación de ambientes, de compatibilidad en servidores, evidenciamos que lo único constante en el desarrollo de software es el cambio. Y efectivamente, ante los cambios en los diferentes ambientes o entornos, ya sean estos desarrollo, pruebas, producción, los manuales frecuentemente cambian y esos cambios llevan a diferencias entre varias instalaciones y configuraciones, teniendo como resultado ambientes bastante heterogéneos, en algunos casos que afectan el tener un proceso de desarrollo de software lo más fluido posible. Otra situación que se presentaba era la mínima comunicación entre los equipos de desarrollo y el equipo de operaciones. Y aún se presenta. En muchas organizaciones, por lo menos, donde no se ha empezado a implementar este cambio cultural a través de la metodología o marco de trabajo DIVOS, sigue habiendo un área de informática totalmente separada de operaciones, a veces llamada el área de infraestructura. Hace algunos años era muy conocido el hecho de que estas dos áreas convivían constantemente en conflicto, porque era muy común que el área de desarrollo o los desarrolladores buscaran desplegar o sacar a producción nuevas características o features, desplegar o sacar funcionalidades de una aplicación, y por otro lado teníamos a los responsables de infraestructura básicamente poniendo restricciones. Entonces esto no se puede instalar, esto va a generar X fallo, requiero la autorización por escrito de su jefe inmediato y un largo etcétera. Constantemente había conflicto entre estas dos áreas. Esta situación o conflicto era o es muy recurrente entre estas dos islas o silos, con poca o mínima comunicación. Y otra consecuencia a partir de esa causa de falta de comunicación es no poder contar con un monitoreo del funcionamiento de la aplicación que se desplegó en producción. Los modelos tradicionales de operación tienden a separar las funciones de los negocios. La idea radica en que son libres de crecer o fallar según sus méritos y recursos. Desafortunadamente, este tipo de pensamiento puede prestarse a la superespecialización,
además de crear una estructura organizacional llena de silos, en la que los equipos están tan concentrados en lo suyo que dejan de lado la colaboración con otros equipos de la organización. Por mucho tiempo, los equipos de operaciones y desarrollo han operado en el vacío, independientes uno del otro. Estos silos suelen limitar la comunicación entre los equipos a expensas de la compañía, por lo que uno de los objetivos de Divos de TI es mantener las especializaciones efectivas mientras se elimina una estructura de silos que puede impedir el flujo de trabajo de una empresa. Cuando Divos se implementa por completo, todos los equipos trabajan en conjunto con objetivos en común. Otra situación compleja que se presentaba era con los administradores de base de datos, los cuales vivían en un mundo totalmente aparte. Para esa problemática se prestaba mucho el tipo de tecnologías que proliferaban hace algunos años, como las bases de datos relacionales Oracle, las cuales eran de altos volúmenes de datos. Vemos que en el presente hay un cambio y tenemos las bases de datos NoSQL, y ha sido en parte al acercamiento al cambio cultural que se está llevando con Divos. Como lo mencionamos anteriormente, se tenían implementaciones imprevisibles al tener un manual de despliegue. Seguir dichos manuales y con los diferentes entornos que tenían los desarrolladores, eso llevaba a que la implementación o el despliegue tuviera un alto grado de incertidumbre. Hoy en día sigue siendo así en muchas empresas. Hoy se sabe que un proyecto complejo va a tener un despliegue complejo. Tiempo atrás, el despliegue más simple presentaba un grado de incertidumbre grande. Podía llevar retrasos, también agendamiento a despliegues cada vez más prolongados en el tiempo y, como mencionamos anteriormente, unas frecuentes restricciones, obstáculos y conflictos entre los administradores de sistemas, los administradores de base de datos y los desarrolladores. En el presente, con la cultura Divos, han cambiado los lanzamientos a producción, al menos en algunos productos. Por lo menos se lanzan de una manera más frecuente por compañías famosas tales como Facebook, Twitter, Instagram. Todas esas plataformas lanzan características varias veces al día y eso sería definitivamente imposible si no fuese por la integración, la entrega y el despliegue continuos.